Buenos días, señores. Vamos a continuar con el curso. Vamos a tocar ahora la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Esta ley de la termodinámica nos va a vamos a poder calcular diferentes tipos de energía que mueven diferentes tipos de máquinas. Tiene una mayor aplicación en el mundo real. Para ello comenzaremos con recordando qué es un sistema, ¿no? Abierto en este caso. Un sistema era abierto cuando la masa cruza la frontera. Si esta es mi frontera, lo que está dentro de la frontera es el sistema y lo que está afuera son los alrededores. Un sistema abierto está definido cuando la masa cruza la frontera, en este caso está ingresando masa y en este caso está saliendo masa. La energía puede estar entrando o saliendo. ¿Qué tipo de energía? Estoy hablando de calor, Q punto, o trabajo o potencia. Esos son los tipos de energía. Ya se estudió los diferentes tipos de trabajo que puede estar: trabajo eléctrico, trabajo al eje, trabajo a la frontera móvil, etc. Entonces, para definir que un sistema es abierto, lo primero que me debo fijar es en la masa. ¿Cruza o no cruza la frontera? Si cruza la frontera es un sistema abierto. No me tengo que fijar si el calor ingresa o sale, o si el trabajo o la potencia ingresa o sale. Eso no me define el sistema abierto. Lo que me define un sistema abierto es la masa, ¿correcto? Por ejemplo, acá tengo una bomba centrífuga. ¿Será sistema abierto o será sistema cerrado? Bueno, si yo defino mi frontera, la carcasa de la bomba, será un sistema abierto porque la masa cruza la frontera acá en la línea de succión, entra y cruza la frontera acá en la línea de descarga, ¿no? Entonces un sistema abierto. Entonces la primera ley me va a permitir hacer un balance de energía de este equipo, de esta bomba centrífuga en este caso. Veamos ahora el principio de conservación de masa en los sistemas abiertos. Básicamente dice la masa que entra al volumen de control menos la masa que sale al volumen de control va a ser igual al incremento de la masa en el volumen de control, en el sistema abierto, ¿sí? Entonces, en forma general podríamos decir sumatorias de masas que entran menos sumatorias de masas que salen va a ser al incremento de la masa en el volumen de control, ¿ya? Si acá está ingresando 7 kilogramos y acá están saliendo 2 kilogramos, entonces el sistema se está incrementando con 5 kilogramos, ¿correcto? ¿Ok? Lo que sucede en la mayor parte de aplicaciones en sistemas termodinámicos o en sistemas industriales es que lo que normalmente sucede es que la masa que entra es igual a la masa que sale y por lo tanto no hay incremento de la masa en el volumen de control. Pero sí va a haber equipos también donde hay un incremento de la masa en el volumen de control. En general, esta es la ecuación, ¿no? Que se va a simplificar cuando la masa que entra es igual a la masa que sale en la mayor parte de sistemas. Veamos ahora qué es flujo de masa. Tengamos una tubería, tenemos una diferencial de área, tenemos la velocidad del fluido. Okay, una velocidad normal a este diferencial de área. El diferencial de flujo de masa está definido por el producto de la densidad del fluido por la velocidad normal en este diferencial de área, ¿no? Entonces, para yo poder hallar el flujo másico tendría que hacer la integración de esta expresión. Entonces, integrando el flujo másico va a ser la integral de densidad por velocidad normal por diferencial de área. Normalmente la densidad y la velocidad normal son constantes, ¿no? O si no son constantes tendría que integrarla, pero el diferencial de área, dependiendo si la tubería es rectangular, circular, etc., el diferencial de área va a salir esta geometría, ¿correcto? Las unidades: densidad kilogramos sobre el metro cúbico, velocidad metros por segundo y el área o diferencial de área en metros cuadrados. El flujo máximo me saldrá en kilogramos por segundo.
¿Qué pasa con la velocidad? Por mecánica de fluidos nosotros sabemos que el perfil de velocidades que se da en una tubería normalmente es este perfil, un perfil parabólico, donde la velocidad es cero en las paredes de la tubería y se va incrementando conforme va yendo al centro, que es la velocidad máxima. Entonces, este perfil es una parábola, ¿no? Si yo tengo la función de esta parábola, tendría que colocarla aquí para poderla integrar, ¿no? ¿No? Pero lo que se hace en el mundo real es no trabajar con un perfil parabólico, sino trabajar con una velocidad promedio, ¿no? Que donde la velocidad es constante en cualquier punto de la tubería. ¿Cómo determinar esta velocidad promedio? ¿No? Lo que se hace es hallar el área, ¿no? El área bajo la curva de esta parábola tiene que ser igual al área de este rectángulo, ¿no? De esta base, que sería el diámetro de la tubería, por esta base, que sería la velocidad promedio. Entonces yo puedo hallar la velocidad promedio previamente hallando el área bajo la curva de esta parábola, ¿no? E igualando las áreas, ¿no? Esta área, vamos a ponerlo acá por ejemplo, esta área 1 tiene que ser igual a esta área 2, ¿no? El área 1 igual a área 2, y de ahí yo voy a determinar la velocidad promedio, igualando áreas. Entonces, cuando nos den datos de problemas de termodinámica, vamos a asumir que la velocidad que nos están dando ya es la velocidad promedio, ¿correcto? Entonces, si la densidad es constante, la velocidad normal es la velocidad promedio constante, la única integración me queda el diferencial de área. Entonces, la integral diferencial de área que es esta área. Será circular si es la tubería circular, rectangular o triangular, etc. Entonces, el flujo másico está definido como el producto de densidad por velocidad por área, ¿no? Entonces, la primera fórmula que debemos aprender es esa, ¿no? Flujo másico que fluye por un equipo, una tubería, etc., es el producto de la densidad por la velocidad por el área. Ya dijimos que la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, que también es el inverso del volumen específico, ¿no? En tablas termodinámicas vamos a encontrar el volumen específico. Si quiero hallar la densidad, simplemente es el inverso. Velocidad promedio, metros por segundo, y el área en metros cuadrados. ¿Correcto? Definamos caudal, también denominado como flujo de volumen, ¿no? El flujo de volumen. El flujo de volumen se va a representar con una letra de volumen con un punto arriba, que significa el volumen por unidad de tiempo. Entonces el caudal o flujo de volumen va a ser igual al integral de la velocidad normal en este diferencial de área por el diferencial de área, ¿sí? Ok, como ya definimos que la velocidad que se va a trabajar es una velocidad promedio constante, esto sale fuera de la integral y lo único que me queda es la integral diferencial de área, que es el área. Por lo tanto, el caudal o flujo de volumen vendría a ser esta ecuación de acá. ¿Qué dice el caudal? Que es igual al producto de la velocidad por el área, ¿sí? Velocidad por el área. Si la velocidad está en metros por segundo y el área en metros cuadrados, el caudal estará en metros cúbicos por segundo. Vean la diferencia, esta B con un punto es caudal, no representa B volumen, sino es un B de, pero no representa B velocidad, sino es una B de volumen por unidad de tiempo, caudal. Mientras que la velocidad lo estamos haciendo una B con esta rayita acá, ¿no? Esa es velocidad, la diferencia con el volumen. ¿Ok? Entonces el caudal va a ser igual a esta ecuación de acá. Velocidad por área. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo relaciono yo la velocidad de el flujo de masa con el caudal, con el flujo de volumen? Entonces, recuerdo la definición de volumen específico. Volumen específico era igual a ver, lo voy a poner aquí. El volumen específico estaba definido por un volumen sobre una masa, ¿correcto? Si yo
lo divido entre tiempo, B punto sería caudal, y si yo a la masa lo divido entre tiempo, M punto es el flujo másico. Entonces, esta ecuación, esta de acá es la misma de acá, entonces el volumen específico es igual a caudal entre flujo másico. Entonces, de acá yo podría despejar, por ejemplo, el caudal, que va a ser igual volumen específico por flujo másico. Entonces, esta ecuación o esta definición de volumen específico me permite relacionar el flujo másico con el caudal, ¿ya? Es importante, ¿por qué? Porque en la mayor parte de casos nos dan, por ejemplo, en bombas, dice, ¿no? El caudal que bombea una bomba es 5 litros por segundo. Entonces me están dando caudal. Si yo quiero hallar el flujo másico, ¿qué tendría que hacer? Dividirlo entre volumen específico, ¿no? Recuerda que el volumen específico es igual al inverso de la densidad también, ¿correcto? Dependiendo del fluido del trabajo, si es un gas ideal, yo podría hallar por ecuación de estado el volumen específico. Pero si es una sustancia pura, lo tengo que hallar de tablas termodinámicas. Veamos ahora lo más importante, que es el principio de conservación de la energía. Cuando hablamos de un sistema cerrado, las únicas energías que interactúan en un sistema cerrado era la energía interna, la energía potencial y la energía cinética, ¿correcto? Pero en un sistema abierto hay otro tipo de energía, ¿no? ¿Cuál es esa energía? Es la energía que aporta la masa que entra, es la energía que está saliendo del sistema con la masa que sale. Entonces, la masa está, junto con la masa está ingresando una cierta cantidad de energía. Entonces, ¿cómo sería entonces el balance de energía en volumen de control? ¿Qué dice? La energía total que cruza la frontera como calor y trabajo, ¿sí? Estoy hablando de Q punto neto y W punto neto, más la energía total de la masa que entra al volumen de control, ¿no? Entonces, esta es la energía que aporta la masa que entra, ¿sí? Acá está la energía que entra, menos la energía de la masa que sale. ¿A qué va a ser igual? Al incremento de la energía en el volumen de control, ¿no? Entonces, esto es un balance de la energía. El calor neto, ¿no? Ya sabemos que el calor neto es la suma algebraica de los calores con su propio signo, menos el trabajo neto de la misma forma, la suma algebraica con su propio signo, más la energía, la sumatoria de energía de las masas que entran, menos la sumatoria de energía de las masas que salen, es igual a la variación de la energía en el volumen de control. Por ejemplo, acá podría yo tener un calor, un punto que está ingresando, un calor neto si quieres, ¿correcto? La magnitud de este calor vendría a ser acá, menos el trabajo neto. El trabajo neto, a ver, ¿cuántos tipos de trabajo podemos identificar acá? Acá hay un trabajo eléctrico, mediante esta resistencia, trabajo eléctrico. Acá hay un trabajo al eje, un trabajo de agitación al sistema, ya tenemos dos trabajos. Y acá hay otro trabajo de la frontera móvil, ¿no? Realizado por este pistón, ¿sí? Entonces tengo tres trabajos. El trabajo que ingresa a un sistema es negativo, este trabajo es negativo, el trabajo eléctrico que está ingresando acá también es negativo, y en función a si este sistema el pistón está bajando, sería un trabajo que entra sobre el sistema, sería positivo, que entra sobre el sistema, sería negativo, perdón, y si al ingresar este calor, este pistón se eleva, sería un trabajo que sale del sistema, en este caso sería positivo. Entonces supongamos que es un trabajo que sale del sistema, ¿no? Entonces va a ser positivo. Este trabajo positivo, este trabajo negativo y este trabajo negativo. Entonces la suma algebraica de estos trabajos es el trabajo neto. Entonces acá está ingresando una masa, habrá una energía que ingresa con esta masa. Acá hay una masa que sale, habrá otra energía que sale con esta masa. Podría haber más ingresos de masas, por eso sumatorios, o más salidas de masa. Por eso acá es sumatorio.
Entonces, como decía, en un sistema cerrado como es este, la masa no cruza la frontera, puede estar ingresando o saliendo trabajo o ingresando o saliendo calor. ¿Qué tipos de energía hay en un sistema cerrado? ¿No? La energía que hay en un sistema cerrado es la energía interna específica, la energía cinética específica y la energía potencial específica. ¿Sí? ¿Qué pasa con un sistema abierto? Aparece otro tipo de energía, ¿no? Tengo la energía interna, tengo la energía cinética y tengo la energía potencial. Pero hay otro tipo de energía definido por el producto de la presión por el volumen específico, ¿no? Esa es la energía que aporta la masa que está ingresando o saliendo. El producto de la presión por su volumen específico. A eso se le llama la energía de flujo. ¿Ya? La energía de flujo que aporta la masa que entra o que extrae la masa que sale. ¿Ok? Entonces, es importante primero definir qué tipo de sistema para saber qué tipos de energía hay. Si es cerrado, tendremos esta. Si es abierto, tendremos este tipo de energía. ¿Ya? Entonces, a la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial, en un sistema cerrado se lo denominaba con la letra E minúscula en energía total, ¿correcto? En el sistema abierto yo voy a tener un adicional, ¿no? La energía de flujo, producto P por B, que le voy a sumar a la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. En la suma de estos cuatro tipos de energía, ¿no? La energía de flujo más la energía interna más la energía cinética y más la energía potencial, se le ha puesto una letra teta. Y a esa letra teta algunos autores lo conocen como el nombre de metalpía. Entonces, metalpía, ¿ya? ¿Y por qué metalpía? Normalmente a este producto, a este de acá, la suma de la energía interna más el producto de P por B, ¿cómo se conoce? Que lo tengo aquí. A eso se le conoce con el nombre de entalpía. Entonces, yo tengo acá la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Por eso se le dice metalpía, que significa más allá de la entalpía, ¿no? Entonces esto. ¿Por qué dice más allá de la entalpía? Porque además tiene la diferencia entre la metalpía y la entalpía, ¿cuál sería? La energía cinética y la energía potencial. ¿Correcto? Entonces la metalpía está definido por la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Esto es metalpía específica, ¿no? Kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? Kilojoule sobre kilogramo. Entalpía, energía cinética más energía potencial. Entonces, esta es la definición de la metalpía, es la energía que está fluyendo. ¿Ok? Veamos ahora la conservación de la masa para un proceso de flujo permanente. ¿Qué significa un proceso de flujo permanente? Lo que comentaba en un momento, ¿no? Un sistema realizará un proceso de flujo permanente cuando no hay incremento de masa en el volumen de control. Si no hay incremento de masa en el volumen de control o sistema, significa que la masa que ingresa debe ser igual a la masa que sale. Por eso es que para la mayor parte de aplicaciones que nosotros vamos a decir que la ecuación, la conservación de la masa estará definida por esta ecuación, que dice, sumatorias de masas que entran, o m punto que entran, es igual a las sumatorias de m punto que salen. Si yo aplico esto acá, entonces hay sumatorias de las masas que entran, para este ejemplo. La masa 1 entra, la masa 2 entra y la masa 3 sale. Entonces la masa 1, 2 kilogramos, más la masa 2, 3 kilogramos, ¿cuánto da? 5. Por acá, si no hay incremento de masa en el volumen de control, por acá estará saliendo 5 kilogramos por segundo la suma de esto. Entonces cumple esta ecuación. Lo mismo ocurre acá en este compresor de aire. Para que sea en flujo permanente, la masa que ingresa por la sección 1
va a ser igual a la masa que sale por la sección 2. Tenemos acá, o sea, masa 1 igual a masa 2, ¿correcto? Y como ya sabemos cómo está definido el flujo de masa, la masa 1 va a quedar igual al producto de la densidad por la velocidad por el área. Si es en 1, densidad en 1, velocidad en 1 y el área 1, ¿no? Normalmente son estos tuberías circulares. Y la masa 2 sería densidad 2 por velocidad 2 por área 2, ¿no? Entonces, esta ecuación de flujo de masa con la conservación de la masa me va a poder relacionar variables de entrada con variables de salida, ¿no? Recuerda también que la densidad era igual el inverso del volumen específico, o sea, la densidad es igual a 1 sobre volumen específico. Por lo tanto, esta que es la ecuación de conservación de masa se puede expresar también como velocidad por área 1 entre volumen específico 1 igual a velocidad por área 2 entre volumen específico 2. ¿Cómo hallo yo el volumen específico 1 o 2? Si es sustancia pura, de tablas, ¿correcto? Si yo quiero ver la densidad, tendría que ser el inverso. Ahora, si la sustancia de trabajo es un gas ideal, el volumen específico lo hallo de ecuación de estado, ¿no? ¿Qué ecuación de estado? Recuerda, ¿no? La ecuación de estado que era PV igual a MR, perdón, la ecuación de estado que era igual a PV igual a MRT, o lo que es lo mismo P por volumen específico igual a R por T. Esta si la sustancia de trabajo es gas ideal. Por ejemplo, este compresor de aire, el aire es un gas ideal, yo podría emplear ecuación de estado para hallar el volumen específico y luego reemplazarlo en mi ecuación de conservación de masa. Veamos ahora la conservación de la energía en un proceso de flujo permanente. ¿Qué era flujo permanente? Recuerda, flujo permanente es cuando la masa que ingresa es igual a la masa que sale, no hay incremento de masa en el volumen de control. Y esta restricción o esta característica que el flujo de masa que ingresa igual al flujo de masa que sale es aplicable en la mayor parte de equipos industriales, bombas centrífugas, bombas de pistón, compresores de aire, intercambiadores de calor, turbinas a gas, turbinas hidráulicas, etc., ¿no? La mayor parte de equipos cumplen esta definición de proceso de flujo permanente. ¿Ok? Veamos entonces ahora, vamos a definir cómo es la ecuación de la energía o la primera ley de energía para un sistema abierto. Tenemos un sistema que en este caso es abierto porque hay un ingreso de masa y una salida de masa. ¿Ok? Entonces la masa está cruzando la frontera. Vamos a hacer que hay un calor, un punto que entra, un flujo de calor que ingresa y un flujo de calor que sale. Hay un flujo de trabajo que entra, una potencia que entra y una potencia que sale. ¿Ok? Ya conocemos diferentes tipos de energía, como Q punto, como W punto, y hay una tercera que es la que ingresa con la masa, que va a estar definido por el producto del flujo de la masa que entra por la metalpía que entra, ¿correcto? Lo mismo en la salida, el flujo de masa que sale por la metalpía que sale. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la conservación de la energía? ¿No? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la energía que ingresa mediante calor, trabajo o la masa, esta energía a la entrada tiene que ser igual a la energía a la salida, ¿no? Entonces, la energía que entra al volumen de control tiene que ser igual a la energía que sale al volumen de control. ¿Qué está ingresando al volumen de control? Este Q punto entra. ¿Qué más? Este W entra. ¿Qué más? Este M punto entra por metalpía que entra, ¿correcto? En la salida hay este Q punto que sale, este W punto que sale y esta energía que es definida como M punto sale, teta sale, ¿correcto? Ok. Ahora voy a agrupar de la siguiente forma. El calor que entra
con este calor que sale lo agrupo. Está con positivo, ahora viene negativo. Voy a agrupar el calor, luego voy a agrupar los trabajos. Entonces, ahora el trabajo. El calor que entra menos esto que pasa acá, menos el trabajo que entra menos el trabajo que sale, lo agrupo acá. Y ahora sumando lo paso a este lado, que sería m entra menos teta entra aquí, ¿correcto? Y lo dejo en este lado, el producto de m punto sale, teta sale. Entonces, cambio de signo acá. Si era más, ahora yo quiero primero colocarlo, el w punto sale acá, entonces sería cambio de signo, le coloco acá más y acá menos, ¿no? De tal manera que menos por más, menos w sale, su propio signo, menos por menos, más w entra, su propio signo, ¿sí? Listo. Y ahora, ¿qué me representa esto de aquí? ¿Qué me representa w entra menos, perdón, q punto entra menos q punto sale? Eso representa que el calor neto. ¿Qué decía el calor neto? La sumatoria de los calores con su propio signo. El calor que ingresa al sistema, ¿qué es? Positivo. El calor que sale del sistema, ¿qué es? Negativo. Entonces Q punto neto es, justamente acá se ve la suma algebraica, los calores con su propio signo. Lo mismo haría con el trabajo. ¿Qué representa esto? Que estaría acá. Este de acá, ¿qué representa? El W sale menos W entra, ¿qué significa esto? Es el trabajo neto. Se sabe que el trabajo que sale es positivo y el trabajo que entra negativo. Entonces acá ya está con su propio signo y representa el trabajo neto. Entonces si yo reemplazo Q neto y esto reemplazo por W neto, entonces acá tengo Q punto neto menos W punto neto es igual a ¿qué? Metalpía que sale por flujo másico que sale por metalpía que sale menos flujo másico que entra por metalpía que sale. Esto ya sería en kilowatts. Esto es kilowatts, flujo másico kilogramos por segundo y la metalpía específica kilojoule por kilogramo. Entonces sale kilowatts. Si yo lo quisiera generalizar para n salidas y n entradas, entonces la ecuación anterior quedaría Q punto neto menos W punto neto igual a la sumatoria del producto de m sale, teta sale en cada salida menos la sumatoria del producto de m teta entra, m punto entra menos teta entra en cada entrada. ¿Sí? ¿Correcto? Recuerda que teta o metalpía era igual a la suma de entalpía más la energía cinética específica más la energía potencial. ¿Sí? Entalpía, energía cinética, energía potencial. ¿Correcto? Si yo reemplazo esto en vez de teta, su equivalente, ¿qué va a tener? Q punto neto menos W punto neto igual a sumatoria de m punto sale por teta sale, pero teta sale es h más b cuadrado sobre 2 más gz en cada salida. ¿Correcto? Menos sumatoria de m punto entre por h b cuadrado sobre 2 gz en cada entrada. Entonces, esta es la ecuación, señores, la primera ley de la termodinámica en forma general, ¿no? Para varias entradas y varias salidas. ¿Correcto? Esta es la ecuación. Que en función del equipo yo tendría que ir viendo qué variable se elimina para simplificar la ecuación. ¿Correcto? Veamos la aplicación de la conservación de la energía, o sea, primera ley de termodinámica para una entrada y una salida, como este ejemplo. ¿No? Si primero identifico qué tipo de sistema es abierto. ¿Por qué? Porque la masa ingresa, cruza la frontera y acá sale. Ingresa y sale. ¿Ok? Y digo ahora, ¿cuántas entradas y salidas tiene? Acá hay una entrada en 1 no sé, y una salida en 2, ¿correcto? Entonces voy a aplicar la conservación, voy a deducir la ecuación para una entrada, aquí pues una entrada y una salida, que es la mayor parte, ¿no?
Bombas centrífugas, una entrada, una salida. Compresores, una entrada, una salida. Turbinas hidráulicas, una entrada, una salida. Turbinas a gas o vapor, una entrada, una salida. Entonces, la ecuación general me decía que era igual a Q punto neto menos W punto neto más la sumatoria de M por HB cuadrado GZ en cada salida, luego en cada entrada. Como solamente hay una salida, entonces va a ser, la salida es en 2, entonces colocamos M.2 por entalpía en 2, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 y GZ2. Menos en 1, M.1 por H1, velocidad 1 al cuadrado más sobre 2 más GZ1. Recuerda, entalpía, energía cinética, energía potencial en 2. Entalpía en 1, energía cinética específica en 1, energía potencial específica en 2, en 1, perdón. Además yo sé de que como es un flujo permanente, el flujo de masa que ingresa igual al flujo de masa que sale. Esta es la ecuación de conservación de la masa. M.1 igual a M.2 igual a M punto, le voy a poner. Entonces, ¿cómo queda? Q punto neto menos W punto neto. Entonces, este M2 y este M1 es lo mismo, M. Factorizo M y ¿qué me queda? H2 más B2 cuadrado más GZ2. Y acá, distribuyendo el signo, va a quedar menos H1 menos por más menos menos B1 al cuadrado sobre 2 y menos por más menos GZ1. Ahora, ¿qué representa este H2 menos este H1? Acá grupo. Lo mismo acá B2 cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2 y lo mismo GZ2 menos GZ1. ¿Qué representa esto H2 menos H1? El delta de H. Y esto B2 menos B1, el delta de energía cinética. Y esto de acá, el delta de energía potencial. Entonces, esta es la ecuación como se conoce la primera ley de la termodinámica para procesos de flujo permanente con una entrada y una salida. ¿Correcto? Una entrada y una salida. Cabe aclarar algo. ¿Ok? Si la sustancia de trabajo, es un gas ideal, pero una sustancia pura, por ejemplo vapor de agua, ¿qué pasa con la entalpía específica? Este delta de H. ¿Qué unidades tiene? Normalmente esto de acá es kilojoule por cada kilogramo, ¿correcto? ¿Y qué unidades me va a salir esto de acá? B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2. La variación de la energía cinética. A ver, lo voy a hacer acá a un costado. La variación de la energía cinética específica, ¿a qué va a ser igual? La velocidad en metros sobre segundos. Y dice al cuadrado, ¿no? Menos B1 también va a ser al cuadrado sobre 2. Entonces acá me va a salir metros cuadrados segundos. Si yo multiplico metro por metro segundo al cuadrado, lo multiplico numerador por kilogramo entre kilogramo y hago la siguiente transformación que sería kilogramo metro segundo al cuadrado y acá metro kilogramo. ¿Qué representa esto? Kilogramo por metro segundo cuadrado, eso es Newton, ¿no? Entonces yo voy a tener que la variación de energía cinética es igual a Newton por metro entre kilogramo. ¿Y qué es Newton por metro? Eso es Joule sobre kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a conocer? Que si yo trabajo con sustancias puras en el cual la entalpía va a estar en kilojoule sobre kilogramo,
Y la energía cinética, si yo reemplazo la velocidad en metros por segundo, ¿qué unidades me va a dar esto? Esto me va a dar normalmente, como indica acá, ya no me va a salir kilojoule sobre kilogramo, sino esto me va a salir joule sobre kilogramo. Lo mismo va a suceder con la energía potencial, va a salir joule sobre kilogramo. Y yo puedo sumar kilojoule sobre kilogramo más joule sobre kilogramo. No, tengo que convertir. Entonces, lo que normalmente se hace, se convierte los joule a kilojoule. ¿Qué hago para convertir los joule a kilojoule? Multiplico por 1000 y divido entre 1000. A multiplicar el numerador por 1000 tengo kilojoule en el numerador, y en el denominador, ¿qué tendría? Kilogramos por 1000. Es por eso que en esta ecuación de acá, lo que se hace es multiplicarlo por 1000 acá, y acá dividirlo entre 1000. Este 1000 que está pintado de rojo me sirve para convertir ¿qué? Los joule kilogramo a kilojoule por kilogramo. Entonces, no olvidarse de este 1000 en el momento de realizar el cálculo, ¿correcto? Veamos otra forma cómo se presenta la primera ley de la termodinámica para un sistema de flujo permanente con una entrada y una salida. Deducimos que la primera ley de la termodinámica era, ¿no?, Q punto neto menos W punto neto es igual a flujo másico por delta de H más delta de energía cinética más delta de energía potencial. ¿Ok? Si yo divido entre flujo másico todo esto, la ecuación persiste, ¿no? Sigue siendo igualdad. Entonces, al dividir lo que voy a obtener que esta definición aquí es igual, ¿no? Q punto neto menos W punto neto, a eso se lo conoce como calor específico, el Q minúscula neto. Lo mismo ocurre aquí, que esto de acá se lo conoce con trabajo neto también, trabajo específico neto, el W es minúscula, ¿sí? Entonces, las masas acá se van, ¿y cómo quedaría la primera ley? Entonces acá quedaría Q neto específico, Q es minúscula, ¿qué unidades tiene? Kilojoule por cada kilogramo, ¿no? Q neto menos W neto es igual a delta de H, delta de energía cinética, delta de energía potencial. Esta ecuación es la que tiene mayor aplicabilidad. ¿Por qué? Porque las tablas, la energía, pero la entalpía normalmente viene ya en kilojoules sobre kilogramos, es específico, ¿no? Entonces prefiero trabajarlo todo por unidad de kilogramo. Y si yo necesito hallar el Q punto neto, al final simplemente multiplicaré por el flujo másico respectivo. Por eso es que la mayor parte de ejercicios vamos a emplear esto. La primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos de flujo permanente es calor específico neto menos trabajo específico neto igual delta de H más delta de energía cinética más delta de energía potencial. Estaríamos trabajando ahora en kilojoule sobre kilogramo, mientras que acá como se está trabajando en kilowatts. ¿Ok? Listo. Y por último, veamos los dispositivos de flujo permanente que normalmente se trabaja en la industria, ¿no? Por ejemplo, tenemos toberas, sistema abierto, una entrada, una salida, ¿sí? ¿Cuál es la función de una tobera? Es acelerar el fluido a expensas de una caída de presión. Entonces yo acá tengo una presión mayor, tengo un área mayor, acá tengo una presión menor. La presión va cayendo, pero la velocidad va aumentando. Entonces una tobera se utiliza para aumentar la velocidad del flujo. ¿Ok? A veces se asume que la velocidad de entrada es, si yo la comparo con la velocidad de salida que va a ser alta, entonces la velocidad de entrada es tan mínima que yo podría asumir en la mayor parte de problemas que la velocidad de entrada es
cero, ¿no? Otra aplicación es un difusor. Un difusor es lo contrario de una tobera. El difusor, ¿qué es lo que hace? Aumentar la presión a expensas de una caída de velocidad. Entonces acá hacer una sección menor, la entrada que la salida, que yo tengo mayor velocidad, menor velocidad. Acá yo tengo menor presión, mayor presión. ¿Ok? Entonces el difusor se encarga de aumentar la presión a expensas de una caída de velocidad. Lo mismo que la tobera, a veces en problemas se asume que la presión de entrada es tan baja respecto a la salida que a veces se podría tomar como cero. ¿Ok? Otro aplicativo son las válvulas de estrangulamiento, ¿no? Que hay en sistema de tuberías, a la entrada de una bomba, a la salida de una bomba, etc. Entonces cualquier válvula es un dispositivo de estrangulamiento, ¿no? Y se va a deducir, por ejemplo, que en los problemas de aplicación que en un sistema, así yo aplico la primera ley de la termodinámica para una válvula, se va a concretar que la entropía de ingreso es igual a la entropía de salida. Ya lo veremos en su oportunidad. Otro dispositivo es la turbina. Antes de esto se me olvidaba, ¿para qué se utiliza una válvula de estrangulamiento, no? Normalmente se utiliza para regular flujo, ¿no? Regular caudal, regular flujo máximo. Al abrir esta válvula va a pasar más flujo, al cerrarla va a pasar menos flujo. Ese es el objetivo de la válvula de estrangulamiento. Una turbina, sea de vapor, sea gas o sea hidráulica, su función, ¿cuál es de la turbina? Es generar, ¿no?, trabajo o potencia, trabajo al eje normalmente, ¿no? Entonces extrae la energía del fluido, pues si el fluido es agua, turbina hidráulica; si el fluido es gas, turbina a gas; si el fluido es vapor, turbina a vapor. Extrae la energía del fluido para convertirlo en trabajo, ¿no? Normalmente acá hay una presión alta, acá hay una presión baja, ¿no? Esa presión, al pasar por la turbina, que tiene diferentes álabes, va a mover álabes, ¿no? Gracias a la geometría de los álabes, se van a mover a alta velocidad y van a comenzar a rotar un eje en el cual va a salir la potencia o el trabajo al eje, ¿correcto? Otro equipo, es el compresor. Un compresor lo que hace que es, gracias al ingreso de un trabajo al eje, gracias al ingreso de un trabajo va a ser posible que succionar gas y comprimirlo, succionar aire y comprimirlo. Si el aire está atmosférico, 1 bar, y lo puedo comprimir a 8, 10, 15 bar. Entonces, esa energía, ¿de dónde proviene para poder comprimir? De un eje, y ese eje normalmente está amarrado a un motor eléctrico o a un motor de combustión interna, ¿no? Entonces el objetivo del compresor es elevar la presión a un gas. Compresor puede ser aire o cualquier otro gas. Algo similar ocurre con una bomba, ¿no? Una bomba también comprime, pero el fluido de trabajo ya no es gas, sino es un líquido, ¿sí? Agua, por ejemplo. Ambos tienen el mismo objetivo, comprimir el fluido, pero la diferencia está en la sustancia de trabajo. Compresor comprime gases y bomba comprime líquidos. Ambos necesitan del ingreso de un trabajo externo. Otro equipo son las cámaras de mezcla, intercambiadores de calor, llamados también cámaras de mezcla, en las cuales un fluido caliente se mezcla íntimamente con un fluido frío y sale un fluido tibio. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en casa es una ducha, ¿no? Agua caliente, agua fría, agua que se mezcla adecuadamente para que tenga un agua tibia para poder bañar, ¿no? Ese es el objetivo, por ejemplo, de una cámara de mezcla. Mezclar dos fluidos para obtener una temperatura intermedia entre esos dos. Otro es el intercambiador de calor. En este caso, la diferencia de este intercambiador de calor y esta cámara de mezcla, ¿cuál es?
Acá se mezclan los fluidos, el fluido caliente con el fluido frío se mezclan. En este caso no. El fluido caliente, supongamos el fluido caliente está ingresando por esta parte superior y sale por la parte inferior. No hay contacto. Y el fluido frío ingresa por esa tubería, se va calentando y sale a mayor temperatura. Entonces, lo único que hay aquí es la transferencia de calor del fluido caliente al frío, pero no hay mezcla de los fluidos, ¿no? ¿Correcto? Es la diferencia entre la cámara de mezcla y un intercambiador de calor. Listo, con eso tenemos la teoría suficiente para poder hacer los ejercicios del caso.